No es posible pensar en una ciudad que no tenga campo. No es posible. Toda ciudad, por lo tanto, es un territorio. Es más, cuando esta ciudad se funda por allá en el siglo XVI, y se funda porque se crea el cabildo, y el cabildo se establece, lo primero, bueno, de las primeras cosas que hace el cabildo es establecer el área de su jurisdicción. Eso se llaman los términos, se llaman el POS. La ciudad es el territorio en el cual tiene jurisdicción un cabildo. Si ustedes se van a la definición del municipio, de la Constitución del 86, y creo que todavía la de hoy en día, o la definición de alcalde. Alcalde es aquel funcionario que tiene jurisdicción sobre un territorio llamado municipio. El alcalde no tiene jurisdicción solo sobre el perímetro urbano, sino sobre un territorio. Ojo con eso. Bogotá va a tener una particularidad después, y es que como se trajan los municipios en lugar de configurar un área metropolitana, Bogotá es de las grandes ciudades del mundo que no tiene área metropolitana. Incorporó los municipios, los acabó, los anuló, los volvió a localidades. Otro día les cuento esa historia, pero no, porque es importantísima para entender. Pero es que los municipios al otro lado del río Bogotá no son Bogotá. No hay área metropolitana, esto no es el Valle de Aburrá. Esto no es ese conurbado, esa área metropolitana de Bucaramanga con Floridablanca, con no sé qué. Bogotá no tiene esa particularidad. Bogotá no se mete en la sabana. Está separada por el río Bogotá de la sabana. Y jurídicamente el alcalde mayor no tiene injerencia. Le vende servicio, le vende agua y le vende electricidad, y le vende problemas, pero no sobre las grandes, pero no tiene jurisdicción sobre eso. Ojo por eso. Esa es una particularidad de nosotros que vale la pena entenderla. Pero me quedo con la primera frase para poder entrar en la charla de hoy. La ciudad siempre ha sido un territorio. En ese territorio siempre ha existido construido y campo. Si lo quieren en una figura corta, vacas y, qué sé yo, gatos, perritos en las calles de la ciudad. Sí, desde el primer día, en ese 27 de abril de 1539, siempre ha existido eso. Entonces, ¿cómo preguntarnos entonces por lo urbano y por lo rural? La conclusión que yo sacaría es, de cualquier manera, menos como una dicotomía. No es lo urbano contra lo rural. No es lo rural defendiéndose ahogado por el crecimiento de la ciudad. Eso, la verdad, nunca ha funcionado de esa manera. Imagínense en esta ciudad sin territorios de los cuales se proveen los alimentos que nosotros utilizamos. Lo que pasa es que la ciudad sí controla esos circuitos de producción. Una cosa es que la relación ha sido de dominio, de control. Ese es otro problema. Pero la ciudad tiene que garantizar su abastecimiento, porque si no desaparece. Y lo va a hacer controlando el territorio. Primero, muy cercana a ella misma, hoy en día nosotros hacemos negocios con Hong Kong. Las ciudades tienen unas dinámicas mayores y más complejas que los estados nacionales. Que supone entonces que las territorialidades nuestras hoy son distintas. Bien. Es por lo tanto, esto que les estoy diciendo, el primer contraste que quiero mostrarles con esta imagen. Esta de hacia 1830 es la ciudad vista desde lo que sería la Huerta de Jaimes en algún momento. Lo vemos hacia 1830, y lo que nosotros llamaríamos campo comienza aquí nomás. Es un problema de crecimiento, sí, claro, pero por el hecho de que hemos crecido, esa relación no ha cambiado. Esa pregunta vale la pena hacerse y tendríamos que responderla. Y hacia 1900, 1893, una panorámica tomada también desde el Paseo Bolívar hacia el suroccidente de la ciudad, pues nos muestra una ciudad un poquito más grande, no muy distinta, pero donde nosotros medio se alcanza a ver que por allá hay un campo, pero la imagen es muy mala. Esto que aquí se ve al frente, pues aquí está atrás, pero esta ciudad en 70 años ha cambiado, no ha cambiado ese tipo de relación. Vale la pena. Por supuesto, está poco, que es de 1893, 95. Disculpen que al armar la exposición no caí en cuenta que esto no se iba a ver. Se
sé que ustedes no están viendo nada, por eso les estoy diciendo que eso es una fotografía en la dehesa de Bogotá. Es una escena rural, no es una escena campesina, y esa es una referencia. No es lo mismo rural que campesino. Y este señor, yo no sé quién es, pero estoy casi seguro que tiene casa en Bogotá. Pero tiene caballo en la zona. Es dueño de tierras en la zona. Mi pregunta es, ¿y qué es lo raro? Es que las personas que viven en la ciudad no desarrollan actividades en lo que llamamos el campo. Hay campesinos. Supongamos que este viene todos los viernes a hacer mercado, es un campesino, uno lo adivina por la pinta, o es un agregado de la dehesa, o es alguien que trabaja para estos, un concepto bravo, pero que es el históricamente válido, es un peón de la hacienda. Posiblemente venga a la ciudad, es más, es posible que tenga parientes en Bogotá. Eso ruraliza la ciudad. Y el hecho de que este señor que tiene casa en la ciudad y vive en la sabana urbaniza la ciudad, el campo, yo creo que es empezar a tener cuidado con algunos conceptos. Rural no significa campesino, no es sinónimo de campesino. Lo urbano no es sinónimo de ciudad. Por lo tanto, yo puedo encontrar dinámicas urbanas en el campo. ¿Cuál es el problema? Entonces, si quieren, tratamos de hablar un poco más después de esto o con preguntas con ustedes, pero ojo, porque es que los sinónimos que nosotros manejamos no nos permiten entender. Yo lo que quisiera es que hacia el final pudiéramos tener un lugar de enunciación de una pregunta. Y es, en la ciudad como territorio, ¿cuál es la relación que se establece entre el campo, en ese territorio, de lo que es el campo y de lo que es el construido? Y formularles de ahí preguntas. Por lo tanto, deshacernos de ese tipo de dicotomías que no me permiten explicar o entender ningún problema que este señor, porque precisamente es dueño de actividades en la ciudad, puede tener el capital para ser dueño de una hacienda en la sabana, o al revés. Porque el dueño de unas haciendas en la sabana tiene el capital para tener una gran mansión en la ciudad. Y que este trabajador de la tierra, sea peón, sea agregado o sea campesino, lo que ustedes quieran, trabaja en la sabana, pero visita la ciudad con cierta frecuencia porque tiene parientes en ella. Estoy inventando, pero es posible que eso esté sucediendo. Bien, uno de los argumentos que más se ha utilizado para crear esta diferencia entre lo urbano y lo rural es un paradigma que se creó y el cual ya creemos ciegamente que es cierto, y es que la industrialización es el principal factor del proceso urbanizador y es lo que marca la diferencia entre lo urbano y lo rural. Por lo tanto, si no hay industrialización, la ciudad debería ser rural. Y allí que, si queremos dejar de ser rurales, atrasados, subdesarrollados y todo lo que se le va cargando como apellido a eso, lo que tenemos es que industrializar. Eso nos supone que cuando hacemos la pregunta por la relación entre lo urbano y lo rural, salimos a buscar industria, al catálogo, a buscar industria, porque nos enloquecemos y no encontramos industria. Entonces, como Bogotá a comienzos del siglo tenía una, Bavaria, la conclusión es, esto era rural. No veo cómo. O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando ahí? El problema es el paradigma. No que Bogotá tuviera una fábrica, muchas más, pero ¿por qué no nos sentamos un momentito y nos preguntamos la pregunta? Es la industrialización el criterio que nosotros tenemos que tener para poder formular una relación en el territorio entre aquellas actividades que se desarrollan en la producción agraria, en la producción de alimentos, de materias primas, lo que sea.
y la ciudad. Por ejemplo, en lugar de estarnos, sigamos preguntando por Bavaria, por supuesto, pero vámonos al siglo XVIII. Toda la producción de trigo y cebada que hay en el altiplano cundiboyacense es enorme. Se convierte en harina. Luego necesita un objeto industrial, el molino. Y esa harina la tengo que conducir a unos hornos o lo que sea. Entonces necesito sacos. ¿Quién está haciendo costales? Y esa harina en costales la tengo que llevar a algún sitio. ¿Y cómo la llevo? Pues en mulas. Y ya tengo 3 objetos que me producen capital. Eso está en el siglo XVIII, que no es lo más decente para eso. El molinero, que me hace los costales, por supuesto el mulero, y maneja las rectas. Pero ese de las rectas se cansa de vez en cuando, entonces hay fondas. O sea, ¿qué cadena productiva hay en la relación campos-ciudad? Entonces, Bavaria, está bien, pero ¿quién le trae el trigo y la cebada a Bavaria? ¿Dónde se está moliendo esa cebada? ¿Cómo le llega el lúpulo? Pues que hacen cerveza sin lúpulo. ¿Y cómo llega desde Cartagena o desde Barranquilla, porque que está entrando el lúpulo, porque en Colombia no hay lúpulo? Y la fábrica y las botellitas, ¿de dónde salen? Ahora las vemos, de Belice. Entonces resulta que hay una industria. Y esas botellas tienen una marquita. ¿Y quién imprimió esas las tipografías que habían aquí por la cesta? ¿Me empiezan a entender? Y yo puedo relacionar el cultivo de la cebada con la tipografía en Bogotá alrededor de la botella de cerveza. Estos son relaciones. Lo que hay en el campo ciudad es una cadena de relaciones compleja que me permite que las cosas funcionen. Entonces no es el mundo de los campesinos o el mundo del señorito urbano, como vaya, sino cómo yo relaciono esas dos cosas. Entonces, empecemos a examinar estas 6 capas que yo les propongo. Lo primero es algo que ya está en nuestra memoria, que hoy lo aceptamos como verdad, y sí, tiene alguna razón un poco. Y es lo que en la historiografía, en la literatura, en la historia urbana, en fin, en América Latina se ha llamado esa gran transición de la gran aldea a la ciudad burguesa. Y pareciera que en esa transición lo que va quedando por fuera es lo rural. Nosotros nos volvimos modernos en la ciudad y el campo se fue quedando rezagado. Y que ese es el resultado de estos 100 años del siglo XIX. Lo que les quiero decir en este momento es cuál es el origen de esa cosa. Esta idea de la gran aldea proviene de una novela argentina, La Gran Aldea, esto es Buenos Aires, que la retoma José Luis Romero en un clásico. No hay manera de hacer historia urbana en América Latina sin leerse a Latinoamérica, la ciudad de las ciudades. Es un obligatorio. Y en uno de sus capítulos básicos, el comienzo del siglo XIX, Buenos Aires aparece y Romero toma, en estos momentos el autor de la novela, pero es Buenos Aires. Y es muy interesante porque para nosotros Buenos Aires y el imaginario nuestro de Buenos Aires es la ciudad de 1 millón de habitantes de comienzos del siglo XX. Resulta que Buenos Aires de comienzos del siglo XIX es una ciudad de 20, 30 mil habitantes. Entonces, ¿cómo llevamos nosotros en nuestra representación de la ciudad la gran urbe cosmopolita llena de inmigrantes del 1900 perdónenme la expresión, pero es un moridero en 1800? Porque es que Buenos Aires es una ciudad relativamente muy vieja, en su segunda fundación de 1581. Pero mientras fue sencillamente un puesto en el tráfico de contrabando de la plata que de Potosí no se iba por Lima, España, sino por el río Paraná y por Buenos Aires a las otras partes de Europa, Buenos Aires no fue más que un puesto de contrabandistas. La gran ciudad argentina es Córdoba. Porque Córdoba es la que le produce los alimentos a Potosí. Potosí es
Potosí es un gran cómputo que consume lo que usted no se imagina. Tiene 200.000 personas a finales del siglo XVI, comenzando el siglo XVII. Y 200.000 personas que ninguna cultiva la tierra. Por supuesto, todo lo que es hoy Argentina, los Alpes argentinos están en función de Potosí. Y ese es el territorio que yo les estoy hablando. Eso es lo que produce esa cadena. Pero la Buenos Aires que ya, y el cambio hacia el mundo atlántico, que es parte de la revolución de finales del 18 y comienzos del 19, y la revolución industrial europea, que va a poner la producción de cereales del territorio que domina Buenos Aires en función de ese comercio, y después la carne, va a ser de Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, el motor de su gran crecimiento, y llegará a tener 1 millón de habitantes. Sí, Buenos Aires tiene metro en 1910. Nosotros no. Digamos en el 2015. O sea, tiene las condiciones y lo produce. Pero ¿qué ha pasado en eso? ¿Cómo veían los argentinos? Esa la gran aldea. Todavía ven en Buenos Aires como una aldea de 20, 30.000 personas con una vida aldeana, y después vienen unas narraciones donde la dictadura de Rosas la califica de una manera particular, pero es básicamente la crítica del que es cosmopolita hablando de una ciudad que la veía pequeña. Y es el concepto de aldea que yo creo que más nos sirve para esta conversación. Porque para nosotros la aldea es rural. Y es rural por 2 razones: por su tamaño y por supuesto por el lugar en el que está ubicado. Porque coexiste con la gran ciudad, pero eso son simplificaciones que nosotros hacemos después en el tiempo. Al final, nosotros tenemos la gran ciudad burguesa. El concepto sí es de José Luis Romero, lo hemos utilizado muchos, yo en varios textos la llamamos también ciudad burguesa, y todos los honores para José Luis Romero, que primero la trabaja y con razón. Y esa ciudad burguesa está madura antes de que termine el siglo. No tengo tiempo para detenerme en ella, pero en el fondo lo que vamos a seguir hablando nos va a llevar por ese camino. Entonces, esta imagen de Santa Fe, visto desde el occidente hacia 1831, grabado de fotos que yo mismo veo aquí, eso no. El que es muy conocido, está muy repetido en libros, lo que estamos con la gran aldea. Esta es la imagen de la Bogotá rural que todos tenemos en la cabeza. Una ciudad pequeñita, todo esto. Por supuesto, lo religioso en nuestra ciudad va a jugar un papel importante. Para eso están las torres, los campanarios. Y uno, si conoce un poquito más la ciudad, puede adivinar algunas iglesias por el sitio en que estaba, por el campanario. Entonces uno diría que esto es Santo Domingo, que la catedral está por aquí, en fin. Bien, pero predominan los techos bajitos, la ciudad de un piso, los pisos máximos, que está rodeada por la actividad rural, por todos sus costados. El mismo tipo de personas que habitan aquí nos dicen de la gran aldea. Esto es lo que llamamos el mundo rural, la ciudad rural. Es lo que muchas personas añoran, volver a estar en una ciudad como esta. Es lo que muchas personas deciden: no voy a vivir a un pueblo porque estoy en una Bogotá. Sí, es eso. Eso sigue vivo de muchas maneras en los imaginarios de la representación. Pero, pasados a la primera impresión de la gran aldea, ¿qué es lo que encontramos? En esos mismos 100 años, o menos de 100 años, que corren entre la post-independencia y la ciudad burguesa, 70, 80 años, que pareciera que nosotros llegamos a 1900 como una gran aldea. Es más, gran parte de las historias de Bogotá parten de esa afirmación. Comenzando el siglo XX, Bogotá es una gran aldea. Entonces, a diferencia de, yo no sé si lo podría para atrás con esto, pero bueno, con esto. A diferencia de Buenos Aires, donde para si esto es 1830, Buenos Aires está un poquito más grande, pero es de este tamaño.
pero para 1900 es un millón. En cambio, Bogotá, que está en 20.000 habitantes aquí, cuando llega esta situación, está rondando los 80, 90.000 personas. Pues es la gran aldea. Si veíamos la panorámica con la que yo abrí, por esa panorámica borrosa que se veía después desde Oriente, es una aldea. Todavía es una ciudad de calles bajas, donde predominan las iglesias, que no se ha extendido mucho en el espacio. Luego es la gran aldea. Pero mi propuesta es, miremos la gran aldea por dentro. Es lo que yo he hecho. Y al mirar la gran aldea por dentro, lo que uno empieza a encontrar es un infierno. Un infierno en muchos sentidos de la palabra. Un infierno de actividad, pero un infierno en las condiciones de vida. Un infierno en las posibilidades que tienen las personas. Un infierno en la ausencia de posibilidades que tienen las personas. Miles de cosas que están pasando ahí. O sea, tenemos que pasar del enunciado de la gran aldea, que se mueve en el mundo de la representación, a el mundo de los detalles. Y encontrar en ese mundo de los detalles qué es lo que en realidad está pasando. Yo le encuentro cosas como esta, en este grabado, que es de Brown con Glover, que es muleros haciendo compras en una tienda de Bogotá en los años 30 del siglo XIX. Pero si recordemos 70, ni siquiera 70 años, 60, 50 años, lo que encontramos es este gran almacén en la segunda calle real. La distancia que hay de este almacén a este almacén, si quieren, son menos de 50 años. Y es la vida entera la diferencia que hay. Les menciono solo dos cosas para que ustedes tengan en cuenta. En esta tienda donde venden textiles y se venden a proveer personas del campo, que les decía hace un rato, aquí no vienen solo los señores de las casas o los señores, vienen a abastecerse a personas que viven en las aldeas que rodean Bogotá, son muleros. Estos llegan a la tienda a comprar lo que la tienda tiene. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que aquí no hay vitrinas. Y esto es una gran vitrina. Luego aquí me venden lo que yo no necesito. Aquí me venden lo que yo requiero. Esa es una diferencia sutil, pero es lo que nos separa de una economía anterior a la del capitalismo funcional. Yo no necesito industrias para entender aquí qué está pasando. Aquí ya hay personas con dinero para venir a comprar lo que yo no necesito. Tanto que me lo tienen que mostrar con el dedo. Me tienen que generar deseo. Aquí hay necesidad, aquí hay deseo. Por supuesto, aquí hay necesidad. Pero no sé si me entienden nada. Entonces, cuando me bajo de escala y dejo de observarlo en la panorámica y miro simplemente un detalle en dos edificios, es más, es posible que algunas de estas tiendas sigan funcionando, yo lo encuentro ya que ha pasado algo. Esto es rural y urbano, hay muleros en una tienda urbana, y esto es urbano, sí. ¿Alguna vez entrará un campesino a comprar acá? Tal vez no, pero no entra no porque no puede, sino porque no tiene dinero para entrar. ¿Qué va a hacer allá adentro? Es más, de pronto no lo dejan entrar porque la segregación está funcionando. Esa diferencia ya me está hablando de que lo que está sucediendo en la gran aldea es más de lo que uno se quiere imaginar. Aquí hablar ya de ese concepto de la gran aldea no tiene sentido. Este es el comercio típico de la gran aldea. Aquí ya no. Pero si yo me voy a la imagen de Bogotá, esta es la gran aldea probablemente. Eso es lo que me interesa que advirtamos. Y más o menos para la misma época, más hacia los años 30, la calle de la ciudad, por supuesto la calle real, uno la está viendo aquí de sur a norte, porque está aquí San Francisco, eran las calles con el gran alumbrado del comienzo del siglo XIX, la vela de cebo. Por supuesto, la vela de cebo necesita que el farol baje, este cable no es
No, es una necesidad, por supuesto, del sistema alumbrado. Pero lo interesante es que esta gran aldea necesitaba luz por la noche. O sea, hay algunas prácticas en la gran aldea que me van a llevar hacia formas de vida o necesidades de la gran ciudad. La tecnología me daba para ver al desarrollo. Unos años más tarde intentarán con petróleo y se llevarán el gran problema de esos lecheros echando humo por todos lados. Lo resolverán con gas hasta que llegue la electricidad. Pero la necesidad básica, alumbrado público, está en las velas de cero. Yo lo que tengo es capacidad de resolver de manera más eficiente esa necesidad urbana. Entonces, en la gran aldea ya hay necesidades que lo que vamos a ver es complejizarse en los siglos siguientes. Pero no hay razón para pensar que en la gran aldea no hay dispositivos como el control de la noche en los lugares públicos que no se vayan a resolver. Y en esto que todavía para muchos es Bogotá en 1873, pues el Banco Económico, con una arquitectura que ya no es la de adobe de los siglos anteriores, que algunos llaman arquitectura colonial, lo que quiera que eso sea. Ya estamos en otro tipo de arquitectura que tiene que mostrarnos la riqueza, el poderío, la magnificencia de un banco. Pero sobre todo, en su sobriedad, la seriedad que se muestra en la fachada de lo que tiene que ser un banquero. Entonces me genera un rostro urbano, que es esta fachada neoclásica, y que quiere decir que ese señor banquero es serio. Y es serio porque tiene fachada neoclásica. Es solo el lenguaje de la ciudad que ya existe para 1870, cuando todavía muchas personas nos están diciendo que esto es una gran aldea. Por lo tanto, cuando enfrentamos estas panorámicas, esta panorámica es de fin de siglo, 1893, donde todavía vemos esta ciudad como aldea, lo que tenemos que tener claro, por lo menos por un rato, es que en eso que ustedes están viendo está el Banco de Bogotá. Esa es mi advertencia. Y si yo tengo el Banco de Bogotá, perdón, este es el de Colombia, este es el de Bogotá, quedaba al lado. ¿De qué estamos hablando? Y estoy seguro que en el Banco de Colombia se le daba crédito a asentados de la sala. ¿Por qué no? Si a quién le presto yo con más seguridad que a aquel que tiene tiempo. Es evidente. ¿Qué está pasando? Bien. Segundo, el juego de la representación. Lo viejo y lo nuevo. ¿Cómo juegan nosotros? Y quise presentarlo con una foto actual del Observatorio Astronómico. Porque es un edificio de 1803 que nosotros vemos como modernidad en la ciudad vieja, en la Gran Aldea. Entonces decía, ¿cómo la Gran Aldea puede producir un observatorio astronómico? La explicación es muy sencilla, pero el hecho es que este edificio es de 1803. O sea, en el momento que aquí no había sino vacas y... No, sí, está útil, está la expedición, está... Para sorpresa nuestra, esta ciudad en el siglo XVII tiene 3 universidades, 3 centros de educación superior. Eso es una locura. La Gran Aldea supone entonces un conjunto de población que no es intelectual, que no tiene un grupo de personas especializadas, que no genera una actividad de servicio, y es ahí donde yo me quiero detener. Esta ciudad es activa desde el siglo XVI fundamentalmente porque tiene servicio, porque presta servicio. Los servicios de la administración real, de la administración regional, y por supuesto los del municipio, pero es también una gran formadora de personas, clérigos o no, porque se da el lujo de tener 3 colegios mayores, 3 universidades no, pero sí que dictan clases, y 2 de ellos dan grados. Les cuento que en Lima había 1. En Lima hay la 1. Pero nosotros tenemos las 3. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos? Es un dato, yo les estoy dando.
Pero ese dato, ¿qué nos está señalando? Tenemos el observatorio astronómico y se nos llena la boca cuando decimos el primero de América, en la Gran Aldea, ¿no? En este mundo rural. Sí, es en la Gran Aldea, en este mundo rural. O sea, ¿qué queremos nosotros decir cuando con la Gran Aldea representamos atraso? O el mundo bucólico rural. No sé si me entienden lo que quiero decir. Es como generar la sorpresa. O en esa ciudad tenemos un elemento absolutamente moderno. La ciencia moderna se desarrolla aquí en este lugar. En la cátedra de medicina de Rosario. Esa ciudad es, por lo tanto, lo que este tipo de campo representa. Aquí hay ausencia total del campo. Nos permite mirar la Gran Aldea. Y es eso, una serie de lugares. Este plano me gusta mucho porque, por lo simple, uno ve muchos de los elementos básicos de esta ciudad y está bien, está su plaza. Estas ciudades son, no es solamente porque tengan una, pero la vida y la vida se ordena a partir de aquí. Pero me parece interesante es que esto no es centrípeto, esto es centrífugo desde la plaza, que se desplazan las cosas, no es hacia ella, es una ciudad barroca. Tiene unos puentes porque tiene unos ríos que complican la vida. El de las Aguas, el de San Francisco, el de San Victorino, este es el de San Agustín, este es el de Lesmes. Para este momento ya está construido el del Carmen, luego este plano tiene que ser posterior al 17, y se me olvidó el nombre del trabajo. Pero es ese. Tiene cosas particulares que nosotros ya no vemos, como la calle del Arco, o sea, el arco que unía la iglesia de la Tercera con San Francisco, cositas de esas que hacían de esta una ciudad atractiva. Las nieves, la plazuela de las nieves con la iglesia de las nieves, o cosas por el estilo. San Victorino, la huerta de Jaimes que está aquí, y esto es, en pocas palabras, lo que llamamos la Gran Aldea. Unos años más tarde, en el año 90, una persona que está formada, Manuel María Paz, en la escuela de Codazzi, forma parte del grupo de Codazzi, que recorre con el parte del país y que va a usar el plano de Codazzi para actualizarlo hacia finales del siglo y presentarlo local. ¿Entienden lo que es el cuerpo de la representación? Manuel María Paz, en este plano de Bogotá y lo que Bogotá ofrece, ¿qué nos dice que es lo importante? Y nos lo dice tan claro que le ponen los grabados de eso. Y hagamos la pregunta en negativo: ¿qué es lo que Manuel María Paz nos muestra? No hay ninguna edificación anterior a mediados del siglo XIX en lo que estamos viviendo. O sea, nos está mostrando que esta ciudad, que nosotros tercamente seguimos llamando la Gran Aldea, los contemporáneos, que se van a quejar de todo, nosotros seguimos, o sea, la costumbre de quejarnos de todo es centenario. Y con razón, nos está mostrando, sin embargo, lo que aparece como nos dice el Capitolio. Ni siquiera se ha terminado, pero ya nos lo muestra. De todas maneras ya está funcional para ese momento. Aquí ya funcionan unos ministerios y el Congreso. Pero nos muestra también la plaza. Ya no es la plaza. Es muy simpático como estos lugares se denominan en las vías de la ciudad de finales del siglo. Plaza Parque de, porque las plazas se jardinaron sobre parques. Luego ya no es un sitio de reunión, es un sitio de adoración. ¿De quién? Por Dios. Pero aquí hay una figura que es apasionante. ¿Qué diablos hace color? Y aquí la fecha importa. 1800, más o menos 1890, pero ya las paces con España ya se han hecho. Luego podemos sacar del cuarto donde lo teníamos tapado a los reyes católicos de color, los podemos volver a sacar del cuarto. Color no significa el descubrimiento, sí, pero no el dominio de España. No el dominio de España, sino la religión y la lengua. Eso es lo que
lo que está acá, pero están las calles del comercio, está el mismo Banco de Colombia, esto es al revés, pero, o sea, la calle de Floriano, que nos está mostrando acá. Fíjense en este juego de la representación, perdón, me quedan 15 minutos. Si es que yo puedo pasar, si no nos quedamos aquí. ¿Pones? ¿Listo? Esto. Si miramos despacio, ya no es el plano, sino este, que es el mejor plano de Bogotá, es el de Clavijo de 1894. La lectura de esto nos podría llevar horas, por las capas que tiene esto. Esta es la gran aldea, ¿sabes? Pero vista en un, más que un plano, esto es un directorio de la ciudad. Aquí hay más de 300 lugares señalados. Y lo importante es que están señalados con coordenadas para ubicarlos aquí. O sea, entre un puntito y un puntito que realmente están ahí, están los números de las puertas. Y pares a la izquierda, pares a la derecha, eso es muy bien, o sea, esto es muy bien. Y aquí me dicen cuántos bancos hay y dónde están, cuántas fábricas hay y de qué, cuántas. En el primero, este es elaborado en 1894, pero en el original de 1891 hay científico de hechicerías señaladas en la versión original de este plan y cosas por el estilo. Para que usted lo vea mejor es este. Desde existen varias copias, pero la más importante es la que presenta el plano con la guía. Pero es que en varias partes lo que se salvó fue el plano y le quitaron esto, cuando lo que vale la pena es esto. Por supuesto puedo colocar ahí, pero es esta la información de qué es la aldea. Aquí hay fotografías, aquí hay heladerías, aquí hay restaurantes, aquí hay hoteles, aquí hay la vida burguesa de y la actividad económica que respalda esa vida burguesa. Está toda contenida. Pero veamos en el que sigue. Está acá el ferrocarril. Y no solo el de la sabana, que se queda la otra por aquí, sino el que va a ser el del norte. Un poquito después se va a acompañar también del ferrocarril del nordeste. Y por supuesto están todas las líneas de tranvías, uno por ahí las adivina. Están los varones públicos. Ustedes ya ven el Parque del Centenario. Y ven que está jardinado. Este es el Capitolio y aquí está la plaza. Pero si ven que ya esto es la Plaza de los Mártires, ya es un jardín. Desde 1870 lo es, y lo mismo la de Santander, y cosas por el estilo. Y no solo eso, aquí se señalan 3 jurisdicciones distintas dentro de la ciudad. El barrio, la parroquia y la inspección de policía, y son distintas. Por lo tanto, aquí hay un número, aquí dice 4º distrito. Ese es un nivel de organización de la ciudad. Pero dice también parroquia de San Pablo, que está aquí. Y me dice barrio de las Nieves, o de San Diego, me lo dice también. Entonces, lo que me está mostrando es la complejidad, donde ya el concepto de gran aldea, si aceptamos por eso esta ciudad, que es el núcleo del sistema hispano-colonial de control del territorio, esta ciudad ya no lo es. Esta ya obedece a otras lógicas, donde el concepto de gran aldea no funciona. Esta ciudad, por lo tanto, rompió con lo rural. Lo único que digo es que no. Les muestro rápidamente unas imágenes de esta ciudad, visto desde la tercera capa de Mesopotamia, y esta ciudad se convirtió en la capital de un Estado nacional. Esta es Bogotá, la capital de Colombia. Pero en esta fecha, en 1894, ya lo es. En 1810 o 1820 no lo es. La Constitución dice que la capital estará en Bogotá, bien. Pero Bogotá todavía no es el centro de un territorio que se ha unificado y que es otro cuento largo, todavía la regla del charro, pero esa historia es muy complicada de cómo se transforma de una ciudad principal, en el sentido virreinal, de sede del virrey a capital del Estado Nacional. Entre lo uno y lo otro pasaron 100 años.
independencia por sí misma no es la capital de Colombia, porque Colombia no se debe inventar. Colombia se inventa a lo largo del siglo XIX. Y es el proyecto civilizador de Bogotá lo que va a crear una ficción llamada nación colombiana. Es una ficción, es una representación. Y eso no lo hace ni malo ni mejor, y bueno, es así. Pero ese proceso de construcción tiene que ver con la historia de la ciudad, por supuesto, y en cómo era de ser una gran aldea para empezar a ser la capital. Por supuesto, el jardín en que convierte la plaza lo es. Y cambios, es una costumbre muy nuestra, y es el pedestal original lo cambiamos por este, que se coloca en la raíz del natalicio, la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Bolívar, que es un pedestal rococó. Supongo que les gustaba a ellos muchos, es inmundo, pero y esta capital, por supuesto, tiene un desfile que es el del 20 de junio y tiene una procesión que es la de Corpus. Aquí hay gestos entre lo religioso y lo civil que transitan de lo uno a lo otro y es parte de la vida en la ciudad. Y tiene dispositivos que ya son del Estado Nacional, que es la gran cárcel. Esto es del Estado de Cundinamarca, pero para la fecha de la foto, que es el 90 y pico, ya es del municipio, pero sobre todo la cárcel administra el Estado Central. Y se va convirtiendo, ustedes conocen la historia negra oscura del Capitolio, que se convierte en una cárcel política, de presos, de los muchos problemas que tiene. Es cosmopolita la ciudad, y la ciudad tiene consulados y embajadas, y ya desde esa época los policías cuidan la puerta de las embajadas en Colombia, y eso está funcionando. Y sucede en esta ciudad, en la fecha de 1898. Y se celebran en sus espacios públicos los triunfos de la política. Estos son los actos del triunfo que se concluyeron en varias partes de Bogotá por el triunfo del régimen de Núñez, el triunfo de Reyes en las batallas del Ciso, sobre todo en la del Ciso, pues la tribuna que hace que la guerra civil sea muy corta, pero que dé lugar a que ese intento de los liberales de echar por tierra el régimen de la regeneración, todavía esto sí lo podemos llamar regeneración, triunfo. Entonces va a consolidar el régimen de Cali. La victoria aquí se celebra en las calles de Bogotá. O sea, la vida está llena de estos gestos y esta arquitectura temporal va a ser de mucho uso. En esta ciudad de finales del siglo, los espacios de la vida, por lo tanto, el tránsito de la revolución anterior, mucho. Y vale la pena entonces bajarnos de escala y preguntarnos por los espacios de la vida. Y puse uno sencillamente que me parece divertido, que es la casa de Bello. Este es el boquerón para que ustedes se ubiquen, lo que aquí viene de San Francisco. Y esta es una gran casa de poetas, por lo tanto es un bar. Todo el mundo en Bogotá lo sabía menos, todo el mundo. Pero esos son los espacios de la vida de una ciudad. La vida de la gran aldea, la vida de la ciudad cosmopolita. El paseo. Ahí está pintado en los sentidos de los siglos coloniales, por supuesto a finales del siglo, los lugares del paseo. El gran río del paseo de Bogotá es el Funcuelo. No tanto el Pucha, pero el Pucha también es un poco más, pero el gran lugar de pasear. Y el Funcuelo realmente solo se integra a Bogotá, que en 1960, 1950 más de 10, más de 10. La propia deliberada es de 1850, 40, 50, que es baile de campesinos. Puede estar colocado en la ciudad o puede estar colocado en una fonda por los caminos. Es un lugar indeterminado. Son campesinos que son sabaneros, que están bailando. Esa actividad ni es urbana ni es rural. Y está, por supuesto, el espacio interior bogotano, la influencia inglesa, europea, en nuestras casas. Lo que vale la pena es que estas dos son contemporáneas. Y esos son los espacios de la vida donde nosotros vivimos. Y el gran paseo al Agua Nueva, que va caminando por la segunda
en la parte de abajo de la circunvalar y se encuentran con personas del campo que vienen a venderles a los de la ciudad en el paso de la hora, donde comienzan a mencionar. Y esta es clase que tenemos de muchas maneras y es dos ramas altas en ese espacio femenino que es su cuarto o el estrado, que están en una actividad que era muy normal, que era tomar trabajo, tomar chocolate, y que nos habla de unos espacios de la vida que a finales del siglo son impensados si nos comparamos con los de los años 30, años 40, un poquito antes, donde las prácticas asociadas a las mujeres en términos de finales del siglo eran mucho más abiertas, para no decir, para ponerlo en alguna palabra, y no había ningún problema con eso. Hay ciertas, la recanonización, si ustedes quieren, es cierto ambiente victoriano hacia finales del siglo en Bogotá, va a hacer que el control de lo sexual, de las prácticas más libres de lo femenino, se controlen por encima. Pero esa no fue toda la historia. En otras palabras, en la gran aldea se vivía más tranquilo que en la ciudad. La mujer está mucho más sometida en la ciudad burguesa que en la gran aldea. No todo ocurre a favor de lo que llamamos progreso, desarrollo, o lo que quiera que eso signifique. El quinto nivel, las fuerzas de lo urbano. ¿Qué es lo que me lleva de la gran aldea a la ciudad burguesa? Uno, por supuesto, el capital, el comercio. No necesariamente la industria, pero la reducción del capital, del negocio, es una de las fuerzas del urbano, una de las principales. Y lo coloco en una persona que es de la gente familiar para todos nosotros, Camacho Roldán, y la famosa librería Colombia, y después se convertirá en los Camacho Roldán, lo que ustedes quieran, pero en esta librería realmente lo que hay es un pasaje. Esto no puede vivir solo de libros, porque jamás hubieran hecho capital. Lo que uno encuentra son muchas cosas dentro de la almacén. Y ellos son importadores. Al mismo tiempo, Camacho Roldán llega a ser presidente por el plazo de otro, pero es un político que es un ensayista y el gran economista y que tiene negocio. O sea, ¿cuál es el sujeto que habita Bogotá? Y que es capaz de hacer estas tránsitos para que la ciudad sea burguesa, para que la ciudad encuentre ya una manera de relacionarse con su territorio. ¿Qué año es? La foto debe ser de 1890, el Conservatorio y el Teatro Nacional, ahora es de 1893. El mismo observatorio que les mostró ahora, pero este gran edificio que desafortunadamente mandó a demoler Laureano en el 51, 52. La mala lengua dice que porque hay fueron los grandes discursos de los reyes en la es un chisme. Es el teatro. Este teatro es de Raúl. Es un teatro formal. Está al mismo tiempo con el color. Mientras se está restaurando el color, lo expropia el gobierno nacional y a través de los 400 años del descubrimiento se cambia el Coliseo Ramírez por el Teatro Color, que es del año 92, se está construyendo también el Teatro Municipal. Ya hay público para varios teatros en la ciudad. Y eso es lo que me interesa mostrarles. En la ciudad hay público, hay espectadores. Y si hay algo burgués profundo, el espectador. No el perro. Él es la persona que va a ver y que está dispuesto a pagar por ver a otros. Esa relación es relativamente enorme. De todas maneras, hay teatro en las ciudades de finales del siglo XVIII, eso es cierto, y hay otras de tercera. La fábrica Fenicia en 1895 es una foto de Urberto, pero al mismo tiempo que Bavaria o Fenicia son fábricas formales que cuando uno lee las guías y los directorios de Bogotá, ¿qué es lo que encuentra por docenas? Fábricas como esta, una fábrica de mármol. El punto es que una fábrica de mármol, eso tiene de todas maneras algo de división del trabajo, tiene maquinaria, por supuesto. Aquí no estamos en el taller artesanal, estamos ya por lo menos en un local con capital. Se ha invertido en máquinas y se ha invertido en mano de obra.
Luego, yo tengo que encontrar personas que ganen dinero para que puedan pagar por lo que la vida necesita. Y la ciudad, por lo tanto, haga ebullición. Como no tengo muchas industrias, no tengo mucha gente, entonces la ciudad está ruralizada en ese paradigma básico por el que comenzamos. No, la ciudad tenía decenas de estos centros manufactureros, no sé cómo llamarlo, porque está a medio camino, no es un taller artesanal, no es una fábrica, pero medio Bogotá trabaja en ello. Ese es el punto. O sea, yo sí puedo crear actividades donde las gente, posiblemente mal pagadas, pero la gente recibe jornales con los cuales de vez en cuando ir a ver una zarzuela en el Teatro Municipal. ¿Me entienden? Luego yo puedo tener un empresario que traiga zarzuelas, porque tengo el espacio, se la presento, pero sobre todo tengo la persona que es público que me va a pagar por eso. Lo burgués que es el empresario dispuesto no a arriesgar, no, a estar seguro que va a poder sacarle platica a la compañía de zarzuela. Está bien, tiene que ser más barata, entonces será una compañía de zarzuela ya de segunda, con un poquito desentonado, lo que ustedes quieran, pero no le pongamos el acento al que no está, sino que hay público dispuesto, y este público se forma y empieza a ser exigente, y tal vez después el empresario va a tener que traer gente mejor, a veces va a tener que cobrar más. Entonces se crean espacios para ricos y espacios para pobres, pero los dos son públicos. Ese público es un campesino, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Se saldrá de la función por la noche, lo que irá en donde sus niños y después irá. Esta ciudad tiene electricidad y es la planta de Chaquí. No solo es, si hubiéramos visto más despacio el almacén que les mostraba en la segunda calle real, ahí ya hay bulbos eléctricos. ¿De dónde sale la energía eléctrica para alumbrar, para que den luz ese bombillo? De aquí, de Chaquí. Es la familia Super, pues no son extranjeros, ni extraterrestres, son personas que han invertido capital. Son los mismos de al kiosco de la luz. Es que lo mismo. El kiosco de la luz no es más que después está prendiendo unos bombillos en el secretario de los meses. Literalmente. Remontar un calle para que unos bombillos alumbraran. Cuando uno no está acostumbrado a ver la luz eléctrica, pues es. Pero era sobre todo vender un producto. ¿A ustedes creen que los alemanes hicieron esto de las personas? Entonces, con los obreros, esto produce dinero. Y produce dinero porque en la ciudad hay quien lo compra. En este momento hay telefonía en la ciudad. Hay desde 1891. Hay, por supuesto, hay teléfono. Pues que Bogotá está conectada con 500 municipios de 600 que tiene el país en 1900. Conectada por el telegrama. Entre otras, esta ciudad no está lejos. Si yo puedo enviar un telegrama y estoy en un minuto, si alguien no se lo ha cogido por tal minuto, pues estoy en un minuto conectado con cualquier parte del territorio poblado. Entonces la distancia, si yo salgo a caminar, sí es lejos, pero si yo necesito enviar un mensaje, no lo estoy. Entonces, cuando decimos lejos, y uno de los problemas de Bogotá es que siempre he estado lejos. Mi pregunta siempre ha sido lejos de qué, porque no es claro que esté lejos. Hay distancias mayores y hay velocidades en las distancias, pero no está lejos. Y por supuesto hay un aparato administrativo. El gran alcalde de finales del siglo Sigilio Guaya, que también da aquí a horas, pero por Higinio yo lo quiero representar en la administración municipal. Esta ciudad no funciona sin la administración municipal. Y una de las cosas que la única que me interesa mencionar ahora, una de las cosas que más hizo Higinio Guaya fue pelear con el gobierno nacional. Porque no lo dejaban gobernar. Porque todo el tiempo le decía, usted no puede hacer, usted no puede hacer, usted no puede hacer. Y esta desesperada decía, pero déjenme hacer, déjenme hacer. Higinio Guaya, en un discurso de en esa época se celebraba el Día de la Ciudad el 20 de julio. Estamos en el juego de la representación. El 6 de agosto se empieza a celebrar con el cuarto centenario. Higinio Guaya, en unos discursos de celebración de cumpleaños de la ciudad, le pide dos cosas al gobierno nacional. Un proyecto para barrios obreros, 1890, y autonomía municipal.
que todavía estamos en eso. Lo está pidiendo el municipio. ¿Qué pasó para que la ciudad perdiera la autonomía municipal? Es otra historia que tenemos que contar despacio. En 1810 lo que nosotros encontramos en este territorio son ciudades-estado. Los territorios se volvieron autónomos y se dictaron constituciones y se declararon independientes. Las ciudades, no Colombia, que Colombia no existía. ¿Cuándo la ciudad dejó de ser soberana para ser sometida al punto que el alcalde lo que pide es socorro de la autonomía? Este es el paso de la gran aldea al municipio de la ciudad. Es una vida. La necesidad de alumbrado, claro, vamos a la representación. Para nosotros esto es atrasado, abierto. Esto es el tope de la tecnología de 1890. Entonces estamos. ¿Y qué hay detrás? El Capitolio. Ese Estado que se está construyendo y que necesita, por supuesto, dispositivos de otros elementos modernos. ¿Cuándo los bogotanos les empezó a parecer lejos las cosas? Tanto que tenían que pagar para ir sentados. Eso se llama transporte público. ¿Cuándo? Claro, Chapinero genera un poco ese fenómeno. Chapinero se queda lejos. Pero después San Diego queda lejos de la plaza. Sino tampoco. Pero ya hay gente pagando boleto por poder entrar en San Diego y bajarse en la plaza. Lo que durante 300 años se caminó, de un momento para otro nos pareció lejos. Y se resuelve con eso. Es bien interesante eso. La máquina de eso. A mí me encanta esta imagen. Porque esta ciudad ya necesita un bombero. O sea, necesita un dispositivo especializado, el bombero. Yo no sé cuántos incendios apagar. Afortunadamente aquí llueve siempre, entonces yo no creo que haya ciudades de incendio. Pero hay una persona especializada en apagar. Esto es una ciudad compleja. ¿Cómo se apagaban los incendios en el siglo XVIII? Supongo que como siempre se apagaron los incendios, esperando que se consuma la casa. Aquí ya no. Aquí hay algo que tiene valor que yo tengo que evitar que se me dañe. La casa es capital. Y yo le exijo a la ciudad que me proteja de eso. Entonces, la ciudad justifica sacar del erario público un dinero para cubrir una necesidad. Gobernar es, por ejemplo, tener bomberos y el agua. Es uno de los grandes problemas. Les decía hace un rato que el tanque de agua que veíamos ahí en el externado está al lado, exacto, que está aquí. Esto lo pueden ver ustedes todavía ahí. Si se caminan por la parte de arriba del externado, ahí está. Y se ve igual de bien. La foto no es de ahora, pero la foto es de 1800, más o menos de 1888. Y es el agua. La ciudad tiene que resolver dos problemas muy serios. Llevar el agua a las casas. Lo empieza a hacer, es un gran problema. Por allá en 1914 se municipaliza y va a dar lugar con el tranvía al nacimiento de lo público, de las empresas públicas, que es un paso mayor en la construcción de la ciudad burguesa. Pero hay otra parte de la historia que es mucho más complicada. Si yo le llevo agua a una casa, la tengo que sacar de la casa. Eso se llama capitalizar. Fue mucho más difícil sacar el agua que llevarla. El proceso comienza por estos mismos años y va a terminar hacia finales de los años 20. Los barrios nuevos todos tenían que nacer con alcantarillado, pero la ciudad vieja se tuvo que levantar todo para meterle los tubos. Porque algunas de las calles por acá son más altas que las puertas, por el alcantarillado por abajo. Porque tuvo que levantar y el piso fue subiendo. Eso se tuvo que resolver. Y todo eso está bajo la fuerza del urbano. Y la gente. Esta es la primera salida de cacería del home club. O sea, el club de los que disparan. ¿Qué? O sea, los patos. Una actividad absolutamente burguesa. Pero estos urbanos, rurales, los pobres patos están en el campo, por supuesto, pero no solo ellos. La inauguración del hipódromo de la Sabana.
solo eso, la ruta sí. Lo que quieran, para todos, el menú es alto. Pero esta es la untecina. No toda la ciudad está en esto, por supuesto, pero son uno de los elementos cruciales de eso que estoy denominando la fuerza urbana. Y termino con dos imágenes muy rápidas. Bueno, lo rural, a lo que vinimos, donde quedamos todo esto. Por supuesto, es una imagen de Torres Medio, del 37, de Obregón Sabanero. Esta es la Bogotá en 1797. Es la ciudad construida. Para que ustedes identifiquen y le den escala a esto, esto es Puente Aranda. Esto, Puente de Aranda, sobre el río San Francisco. El río San Francisco sale de acá y va a correr hacia occidente hasta desembocar en el Puche. Y el Puche es el que nos lleva al río Bogotá. Este es el arzobispo. Las Delicias. Este es el camino de Suma, este es el famoso camellón de Occidente. Las cruces apenas están en formación de Santa Bárbara. Esta sería entonces la quebrada de San Juanito. San Juanito es esta, la San Juanito, y esta es San Agustín, por supuesto. Esta es la plaza. Esa es la obra. La primera afirmación es que les dije, todo esto es una ciudad. Y la relación que tiene con es de control, es de dominio. La ciudad, por ejemplo, en este momento tiene alcaldes del cabildo, el alcalde del primer voto, pero tiene también alcaldes pedáneos, son los que recorren el territorio, y es la misma condición. En 1900, entrando al siglo XX, ¿qué es lo que tenemos? Estos espacios que empiezan a ser urbanizados. Es la transformación. Esto no es un plan Bogotá, esto es una propaganda del señor Antonio Izquierdo, de los lotes que tiene y que está ofreciendo a la gente. Lo que nos separa entre esto y esto es el capitalismo. La irrupción como fuerza urbana del capital y la transformación de la tierra en capital, en valor. Y por lo tanto, urbanizo el campo o lo sigo produciendo, lo que sea, pero yo les hablaba ahorita del hipódromo de la Sabana o del hipódromo de la Magdalena, es esto. Para que ustedes se ubiquen, este es el río Arzobispo, luego esto es lo que hoy sería la Caracas con 39. Miren que aquí hay un tren, y estos trencitos, que es el origen de lo que después va a ser la Caracas. Esta es la 13, por supuesto, y esta es la séptima de hoy en día, y nosotros tenemos un tranvía dando vueltas por aquí todo el día. Valorización, resolviendo las distancias con transporte público. Este es Chapinero, todavía está lejos, pero piensen que en esta ciudad de comienzos de siglo, esto más o menos en 1905, un poquito más, una zona que se conserva en su huella hasta hoy en día. Sucre, estos son lo que los estudiantes de todas las universidades que están aquí llaman facultad. Ahí está. Hoy en día está. Ese parque, que son 4 partes de manzanas soñabadas, en fin, de esquinas, ahí está. Y eso está en proceso ya de urbanización. Luego, la relación entre lo rural y lo urbano alrededor del territorio de Bogotá siempre se ha comportado con la lógica de la ciudad construida y de lo que ahí está sucediendo. Y producirá unos efectos u otros sobre las zonas rurales o viceversa, dependiendo de las dinámicas que hay. Muchas gracias.